911, what is your emergency? I woke up on my boyfriend. He was outside this morning. He's cold. He's cold. The kitchen's a bloody mess. He's not breathing. Why is the kitchen a bloody mess? I don't know. What's your name? No. Melissa Turner. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a tu cuarto de los casos criminales favorito. Este es el primer caso criminal que estoy grabando desde que he perdido a mi papá. El 18 de julio, él pasó a formar parte de todo ese elenco de ángeles que yo sé que me siguen hace muchísimo tiempo y ahora él se va a poner en cabeza. Va a ser el que va a coger la batuta y va a decir, ahora mando yo aquí. Este vídeo, por supuesto, va por ti, papá. Miro para arriba por mirar para algún lado porque yo sé que él está en todas partes, está dentro de mí, está aquí a mi lado, o sea, está por todas partes. Yo sé que él no se ha marchado, solamente ha desaparecido su traje, vamos a decir así, esa parte física, pero el alma nunca muere, la energía nunca desaparece, solamente se transforma, así que yo sé que él sigue con todos nosotros y de hecho a partir de este momento creo que las cosas cada vez van a ir mejor porque ahora está él ahí empujando y enviando todo lo mejor de sí mismo. Así que bueno, espero que disfrutéis un montón este caso y sobre todo espero que me permitáis que a partir de este momento todos y cada uno, tanto de los casos criminales que haga como de los noticieros o biopics que haga en el canal de Curioseando, vayan dedicados a mi papá, vuestro abuelo curioso. Vamos a mandarle un abrazo y un besazo súper fuerte porque yo sé que nos está escuchando, así que mucho cuidado con lo que hacemos, que ahora nos va a estar ahí vigilando. Melissa Turner, más conocida en las redes como Two-Horned Rose, era el sueño de muchos hombres. Una cam girl curvilínea, segura de sí misma y que además hace cosplays. Te puedes imaginar la cantidad de seguidores que tenía esta mujer y la cantidad de dinero que ganaba, también todo se ha dicho, pero si no sabes qué es una cam girl, déjame que te lo explique así, a ver cómo lo hacemos, porque ya sabes que hay muchas palabritas que no puedo decir expresamente. Una cam girl es una muchacha que se está grabando y en directo está emitiendo. No tiene por qué estar relacionado con el contenido XXX, pero generalmente sí lo está, y estas chicas lo que suelen es pues como seguir órdenes de aquellos que están al otro lado de la pantalla. Imagínate que le dicen, yo que sé, quítate la camiseta y ya se la quita algo. Sin embargo, Melissa no había sido siempre tan extraordinaria, vamos a decir así, con tantísima confianza en sí misma. De hecho, ella jamás pensó que podría ponerse delante de una cámara a cumplir las fantasías más cochinas de todos los tipos que la seguían, ¿no? Ella había sido todo lo contrario. Ella nació el 25 de noviembre de 1992 en Florida y había crecido como una chica normal y corriente, más bien tirando a depresiva. ¿Por qué te digo esto? Pues porque ella se pasó casi toda la infancia y la adolescencia encerrada en casa. Se había aficionado muchísimo a ver películas de terror y de fantasía, le gustaban mucho estos dos géneros, pero especialmente le gustaba la parte del cosplay. ¿Qué sucede? Que ella no podía hacer lo que más le gustaba porque pesaba 114 kilos, entonces ella no encontraba disfraces para su talla y esto pues la llevó a encerrarse en casa, a crear su propio mundillo, estar apartada de los demás porque ella decía que su peso se interponía entre ella y sus aficiones, entre ella y lo que le apasionaba, entre ella y sus amigos. Entonces se apartó de todo y de todos. A la edad de 18 años, ella había acumulado además $26,000 en deudas de préstamos estudiantiles y te estoy diciendo que con 18 acababa de empezar la carrera, imagínate. Estaba muy deprimida en todos los ámbitos de su vida, ella no encontraba salida hasta que un buen día se levantó y dijo, pero bueno, vamos a ver, es que esto es lo que me espera a mí, esto es lo que tengo yo por delante, esto es lo mejor que yo me puedo permitir, y cambió el chip completamente, empezó a leer en foros, empezó a leer en blogs, se empapó de lo que es un estilo de vida saludable, se empapó de los conceptos más básicos de nutrición y empezó a trabajar en sí misma, de manera que para el 2023 había bajado tanto su peso que llegó a los 72 kilos. Imagínate, tremenda transformación. En estos momentos ella, por supuesto, se dio cuenta de que tenía una nueva vida por delante, por primera vez se sentía feliz, por primera vez se sentía segura de sí misma y con su nuevo cuerpo y con su nuevo estilo de vida, pues ella empezó a buscar nuevas amistades y empezó a buscar también el amor y lo hizo a través de plataformas de citas. Vamos a ir concretamente hasta Tinder. Allí es donde ella conoció a un muchacho llamado Sin, que por cierto, en inglés esto significa pecado. Como ahora sentía que se podía comer el mundo porque se sentía muy segura de sí misma, pues inició una carrera en lo que más le gustaba, que
que era el maquillaje profesional y también los efectos especiales, y comenzó a hacer por fin cosplay de sus personajes favoritos. Asistió a una fiesta con su novio Sin, el pecaminoso, en 2014. Rodeada de sus nuevos amigos, rodeada de esa nueva autoestima que tenía, empezó a hablar con toda la gente que había por allí en la fiesta. Se topó con una chica con la que sintió muchísimo feeling y empezaron a hablar, pues tú a qué te dedicas, pues mira, a mí me gusta hacer esto, pues mira, yo me gano la vida de tal manera. Y la muchacha le dijo que ella era cam girl. Melissa en aquel entonces no tenía ni puñetera idea de lo que significaba ser una cam girl. Entonces esta muchacha le empezó a explicar más y más y más, y a ella pues se le empezó a mover algo por dentro. Dijo, coño, esta forma de ganar dinero parece sencilla y yo creo que yo valdría para esto. Mira, con el desparpajo que tengo y con la seguridad que yo tengo en mí y en mi cuerpo, y yo creo que podría hacer este trabajo. Y no se lo pensó demasiado, porque al día siguiente ya estaba abriendo su propia página como cam girl. Aquí fue cuando Melissa adoptó el nombre artístico de Two Thorned Rose, porque ella se llamaba Melissa Rose. Entonces, utilizando eso, pues fue como rosa de dos espinas, ¿no? Hay un nombre bien filosófico. Su nueva aventura se fue desarrollando muy lentamente. Ya sabes que estas cosas no explotan del día a la mañana, pero lo hizo de manera segura. Tanto, que ella terminaría ganando una buena cantidad de dinero y terminó dejando su otro trabajo de 9 a 5, que tampoco era así, porque en realidad ella era freelance. Pero bueno, para que me entiendas. Y se dedicó solamente a esto del cam girl. Ella, sin embargo, y como pasa con todos los trabajos que están relacionados con tu apariencia física, empezó a envejecer, empezaron a pasar los años y nuevas muchachas mucho más jóvenes entraban en la industria y le fueron comiendo un poco el pastel, ¿no? Le estaban haciendo competencia. Así que viendo que estaba perdiendo muchos seguidores, se pasó a la plataforma de Twitch. Ella dejó completamente esta parte del cam girl y en Twitch empezó a hacer vídeos pues así como un poco mezclados, te voy a decir, entre triple X y terroríficos. Y aquí también fue donde ella dijo, yo me voy a abrir un huequillo en la industria del no por, y empezó a hacer sus propias películas. Como te digo, estas películas tenían una mezcla de, pues eso, no por, iba a decir erotismo, pues que era mucho más que erotismo. De hecho, no te recomiendo que busques a la pava esta con el nombre artístico en Google, y te lo estoy diciendo en serio, te advierto que te vas a encontrar mucho más de lo que quisieras. Hay mucho material de esta tía, pero prácticamente ninguno del que se pueda utilizar aquí en YouTube, porque pues tú sabes lo que te va a salir, ¿no? Todo agujeros negros por todas partes. Ella empezó a tener éxito porque, como te digo, mezclaba el no por con el terror, y entonces era como un nicho muy concreto, ¿no? En el que ella se estaba especializando y había mucha gente que le daba mucho morbo esto, y abrió su propia página web llamada twothornedrose.com. Inmediatamente empezó a crecer y crecer. Abrió también un Patreon, nunca sé cómo decir, un Patreon, vamos a llamarlo así, ya está. Y allí comenzó a ganar también bastante dinerito, vamos, que entre unas cosas y otras se empezó a hacer de oro la tía. Aparte, con su novio Sin se les ocurrió una idea fantasticosa. Ellos habían comprado bastante equipo profesional de fotografía, de iluminación, etcétera, y habían montado en su casa como un pequeño estudio, una habitación en realidad era. Y entonces le permitían a muchachas que querían hacerse sesiones fotográficas que alquilaran este cuarto y alquilaran este equipo, y allí se hacían sus fotos y era como por una tarifa bastante económica. Pero claro, tan económica que se empezó a correr la voz y cada vez venían más chavalas y más chavalas que querían ser modelo o que querían hacerse sus propias fotos. Aquello empezó a crecer y otro negociazo que montaron. Ahora, ¿qué pasa? Que el pecaminoso, el señor Sin, empezó cada vez como a apartarse más y más de los negocios. Era como, estamos ganando tanto dinero que yo para qué voy a trabajar, y dejaba todo el peso de los negocios sobre los hombros de Melissa. Los negocios van bien cuando les metes tiempo, dedicación y esfuerzo y cariño, pero claro, si te quieres echar a la Bartola, obviamente las cosas se van a la puta. Y esto sería lo que empezó a pasar. Además que Melissa en aquel momento no estaba como para quedarse sola con todas las obligaciones, porque en el 2017, que fue cuando ya todo empezó a ir mal, ella acababa de hacerse 2 operaciones estéticas, una abdominoplastia y un lifting de muslos, que yo no sabía que esto ni existía. Pues se lo recogió todo para arriba, ¿sabes? Y entonces, pues claro, entre que estaba recién operada y que el novio se estaba tocando
chupando huevos básicamente, las cosas empezaron a ir muy mal. Y así fue que el pecaminoso y ella terminarían rompiendo. Esto te estoy diciendo que pasó en marzo de 2017. Y fue en agosto de 2017 que Melissa conocería a un nuevo amor. Ella se enamoró de Matthew Trussler. Matthew había nacido el 11 de enero de 1994 en Hopkinton, Massachusetts. Era un tipo muy trabajador, muy amigo de sus amigos, también era muy familiar, pero sobre todo le encantaban los animales. Con esto te digo que era una buena persona el muchacho, porque a nadie que ame los animales con todo su corazón puede ser una mala persona. Lo tengo comprobadísimo. Especialmente él estaba súper enamorado de sus perros y de sus gatos, que tenía varios. Había estudiado en la Universidad de Westfield y tenía un trabajo como un gerente en un restaurante italiano, pero el muchacho sabía que podía aspirar a más. Ya estaba esto en su mente, ¿vale? Empezó a sentirse atrapado en su lugar natal cuando su hermano, Sean, se alejó de él para marcharse a la Florida. Se fue a Tampa, concretamente. Su hermano y él eran uña y carne. Y el hecho de quedarse solo allí, sin su mejor amigo y su hermano, fue como apretar un gatillo para que Sean empezara a buscar consuelo en algo que no te recomiendo para nada, porque se inició en el mundo de las sustancias ilícitas y también del alcohol. Esta era su salida para esto que sentía, hasta que llegó el punto en el 2015 en el que dijo, joder, si sigo así, me voy a acabar y no tengo ni 20 años. Y entonces decidió que iba a probar suerte, que iba a buscar una nueva vida siguiendo los pasos de su hermano, y se marchó con él a Tampa, a la Florida. Allí encontró trabajos un poquito más elevados de estatus, según pensaba él, en una compañía tecnológica y también en una compañía para aislar viviendas residenciales. También se puso a trabajar en la construcción junto con su hermano y les iba bastante bien porque eran dos tipos muy detallistas que hacían las cosas muy bien. Tinder se convirtió en su lugar favorito para conocer gente nueva, otra cosa que no te recomiendo tampoco, pero bueno. Y allí fue donde conocería a Melissa, cuando él tenía 23 y ella tenía 24. A Melissa lo que le encantó de Matthew es que era diferente a otros chicos, que no se fijaba solamente en su físico y que no se fijaba solamente en el trabajo así como tan fancy que ella hacía, sino que la quería por quien era, por su personalidad, le había visto el interior y eso a ella le fascinaba, porque generalmente los tipos que se encontraba por ahí, por lo que se quedaban fascinados, era porque era una cam girl, que hacía no por, etcétera, etcétera. Tú sabes cómo es estas cosas. Para la Navidad del 2018 ambos estaban viviendo su mejor vida. De hecho, estaban ganando unos buenos dineros extra porque Melissa había convencido a Matthew para que apareciera con ella en las pelis no por. Y entonces era como, ¿sabes? La gente se volvía loca con esta temática de no por y terror. Y aparte, una pareja, o sea, era como que, había explotado su negociazo de las películas. Y Matthew estaba muy contento. Decía, joder, fíjate tú, si estoy ganando dinero con darle a la mandanga, pues encantado de la vida. Esto te debo decir, eso sí, que a la familia de Matthew le parecía de bastante mal gusto. Ellos sentían que había arrastrado a Matthew a un estilo de vida que no pegaba para nada con él y de hecho habían notado que desde que había conocido a Melissa, Matthew se había alejado mucho de ellos, se había alejado mucho de los amigos, se había alejado mucho de la madre, se había alejado mucho sobre todo de su hermano, que encima eran socios en el negocio y es como, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás dejando arrastrar por esta tía? En 2019 las cosas escalaron todavía un poco más de nivel, porque Melissa y Matthew habían juntado tantísimo dinero a su corta edad que pudieron comprarse una pedazo de casa. Te voy a enseñar algunas fotografías para que veas que no te estoy mintiendo. Tenían 4 dormitorios, 2 baños, garaje, jardín, piscina en el barrio de White Barn Way en Riverview, en la Florida. Allí habían formado una preciosa familia junto con 4 gatitos y un cachorrito de perro. El 11 de enero de 2019, cuando fue el 25 cumpleaños de Matthew, él publicó en Facebook una frase con la que la gente dijo, madre mía, qué bien le está yendo la vida a este muchacho. Decía, un cuarto de siglo después, tengo una hipoteca, un cachorro, 4 bebés peludos y una chica maravillosa. Soy un hombre tan feliz. También me he dado cuenta de que estoy haciéndome mayor, porque en lugar de dormir, mi trasero se despertó a las 6:30 sin una alarma. Como publicaban este tipo de cosas en las redes sociales, el exnovio de Melissa, el pecaminoso, se puso muy celoso. E incluso llegó a tener una confrontación, porque fue a buscar a Matthew en plan de volverme a mi chica, no sé qué, el tío estaba muy pirado. Y le amenazó incluso con una pium pium. Claro, la gente que estaba viendo de puertas para afuera, lo que no sabían es que de puertas para adentro, esta relación que parecía tan fantástica, en realidad no lo era tanto. ¿Por qué? Pues mira, porque Matthew le había dicho a Melissa que había llegado el momento
de no aparecer más en las películas X. No ella, que ella hiciera lo que quisiera, que era su negocio y que hiciera lo que quisiera. Pero que él ya no quería seguir participando de esto, que se había cansado, que ya no se sentía bien apareciendo aquí. Y claro, Melissa, imagínate, o sea, me vas a reventar el negocio, ahora me dices que no quieres salir, no entiendo nada. Y Melissa se había cabreado, obviamente. Esto había hecho que se gritaran el uno al otro prácticamente a diario y que las cosas empezaran a calentarse entre ellos. El 23 de septiembre de 2019, a Matthew se le ocurre publicar en Facebook una frase que dice: no seas tonto y culpes a los demás, lucha tu propia guerra. Y su estado en Facebook cambió de en pareja a soltero. Sin darse cuenta, el señorito Matthew acababa de apretar el gatillo. Melissa nos cuenta, por su parte, que Matthew había empezado a beber muchísimo. Supuestamente ya no quería hacer este trabajo y entonces se había apoyado en el alcohol. Había vuelto a sus malos hábitos. Dice que en los últimos meses esto había ido escalando y que la noche del 18 de octubre de 2019, que es la noche protagonista del caso de hoy, no fue diferente. Estuvo bebiendo muchísimo. Aquella noche también Melissa se había embriagado. Estos son los vídeos que grabó la cámara de seguridad que estaba en casa, dentro de la casa de Melissa y de Matthew, a las 4 de la mañana. Se puede ver a Melissa deambulando por la casa, dirigiéndose a lo que es su oficina. Luego podemos ver a Matthew yendo en sentido contrario, con Melissa detrás de él visiblemente molesta y reclamándole algo. Minutos más tarde, Melissa aparece en plano de nuevo, se apoya contra una pared y está muy desesperada, muy molesta, muy afectada. Pero sin duda, curiosito, las imágenes más cautivadoras que grabaron las cámaras de seguridad de la casa de Matthew y de Melissa son estas que te voy a mostrar a continuación, en las que se puede ver a Melissa con las manos rojas. ¿De qué? Yo supongo que era sangre. Y está hablándole a la nada, al vacío. ¿Con quién está conversando? ¿Qué o quién está viendo ella enfrente? Horas más tarde, son las 8 de la mañana, cuando una visiblemente despeinada Melissa sale de su despacho como si hubiera estado durmiendo, o casi como si hubiera tenido un knockout prácticamente, porque tú fíjate qué pelos. Pues bien, las cámaras de circuito cerrado de televisión de un vecino que tenía su casa en la calle de enfrente de donde vivían Melissa y Matthew pudo grabar lo que no pudo grabar la cámara de dentro de casa de Matthew y de Melissa, que no grababa sonidos, pero sí los grababa la cámara del vecino. Esto que vas a escuchar a continuación es el sonido captado por esta CCTV del vecino, y la perspectiva no pudo captar las imágenes porque esto que estaba sonando dentro de la casa de Melissa y Matthew, y la cámara del vecino no llegaba hasta allí, pero sí captó toda la conversación. Y te advierto, esta conversación es espeluznante, es creepy, te va a poner los pelos de punta. El que avisa no es traidor. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquella noche en aquella envidiable casita que con tanto esfuerzo y con tanta mandanga de la buena habían comprado Melissa y Matthew? El testimonio de Melissa nos cuenta lo siguiente. Los dos estábamos bebiendo esa noche, pero Matt se había alterado. Sacó su cuchillo, uno de caza, con el que frecuentemente solía jugar cuando se emborrachaba. En ocasiones anteriores me había tocado verlo usándolo sobre sí mismo. Él siempre perdía el control cuando bebía. Recuerdo que aquella noche actuaba como si estuviera poseído. Me dijo cosas como: Matt ya no está aquí, soy el demonio. Yo intenté quitarle el cuchillo de las manos. Entonces trató de usarlo contra mí y al sujetarlo me corté. Me agarró por el cuello y para defenderme lo apuñalé levemente por la espalda solo para asustarlo, para quitármelo de encima. Cuando me soltó caí contra la encimera de la cocina y me golpeé la cabeza. Tenía una gran herida, una gran contusión. Gateé hasta mi despacho y me recosté en el sofá. No recuerdo nada desde entonces. Me desmayé. Cuando me desperté eran las 8:40. Fui a buscarlo, vi el desastre sangriento en la cocina y la ventana que daba acceso a la piscina rota. Al salir al patio, me di cuenta de que él se había hecho mucho daño a sí mismo. Intenté hacerle respiración asistida. Juro que lo intenté. Era demasiado tarde para Matthew, quien llevaba desangrándose hacía 4 horas y ya había exhalado su último aliento para cuando el 911 llegó después de recibir esta llamada de Melissa. 911, what is your emergency? I woke up on my boyfriend. He was outside this morning. He's cold. He's gone. The kitchen's a bloody mess. He's not breathing. Why is the kitchen a bloody mess? I don't know. What's your name? No.
Melissa Turner. Unas horas más tarde, y podemos ver lo creepy de la escena, nos encontramos a Melissa, todavía cubierta de sangre, hablando con los investigadores en la oficina del sheriff del condado de Hillsborough. Les dijo que quería ayudarles a comprender, a esclarecer qué es lo que había sucedido con Matthew. Melissa les había dicho a los detectives que el día para ellos había comenzado como cualquier otro. Habían cuidado de sus mascotas, habían hecho las tareas domésticas, como se puede ver en estos vídeos que publicaron en Facebook, y ella cuenta: nos levantamos, limpiamos la casa primero, luego fuimos a hacer la compra. También estuvimos tomando alcohol desde temprano, a él le gustaba beber, era un bebedor empedernido. A las 11 de la noche yo estaba cansada y le dije que quería ir a dormir, pero él seguía despierto. Mientras los detectives estaban tratando de esclarecer qué es lo que había sucedido con Matthew, la familia de Matthew se estaba enterando de la noticia, estaba recibiendo en primer lugar la madre y después se enteraba su hermano, ese hermano tan querido, su hermano Sean. Los oficiales que estaban mientras tanto con las pruebas de las CCTV del vecino, estaban escuchando toda la grabación que se había captado en sonido, contactaron con los colegas que estaban entrevistando a Melissa y les dijeron: mira que estamos escuchando esto, mira que puede ser que nos esté contando la verdad. Y efectivamente, la primera versión de Melissa en el interrogatorio transcurrió así: dijiste que anoche no te despertaste en absoluto. No recuerdo haberme acostado y despertado en el mismo lugar. Cuéntame qué pasó alrededor de las 4 de esta mañana. Pues no lo sé. ¿Hubo alguna discusión a las 4? No que yo sepa, creo que estaba dormida. Después de ser confrontada con las grabaciones de audio, Melissa cambia su versión y ahora nos dice: él me despertó y discutimos porque seguía despierto a las 4 de la mañana y bebiendo. Pero dijiste que nunca te despertaste. ¿Ahora sí recuerdas lo que pasó? Sí. ¿Y por qué le gritabas levántate? Dice: porque estaba borracho y se había caído. Horas después de que entrara al 911 la llamada en la que Melissa estaba pidiendo auxilio y formando todo este teatro de que mi novio, que me lo he encontrado y tal, ella fue detenida, fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado con arma blanca. Ahora, pasarían un par de años hasta que Melissa llegó al tribunal para enfrentar lo que había hecho. Era el 14 de febrero de 2022, día de San Valentín. Ya ves tú cómo es el destino. Y ella había pasado 2 años en libertad condicional. 2 años en los que no te creas tú que su vida se había paralizado. Porque ella se había encontrado un chongo nuevo con el que estaba grabando nuevas películas XXX. Porque claro, ella no pagaba sus facturas ni comía del aire. Entonces tenía que seguir trabajando. Entre rodaje y rodaje, a ella también le había dado tiempo a concertar una entrevista con un canal de televisión de la WFLA, donde había aparecido de esta guisa, llorando de esta manera y haciendo un increíble papelón, tratando de disculpar lo que había hecho, poniendo a Matthew como una persona abusiva, borracha, adicta, que ella solamente había tratado de salvar su propia vida porque estaba en peligro, lógicamente. Es cierto que el análisis de alcohol que le hicieron a Matthew la noche en que falleció dio 5 veces el nivel permitido en el estado de la Florida. Incluso se llegó a plantear por los abogados defensores de Melissa que él podría haber fallecido por estos altísimos niveles de alcohol en sangre y no por lo que Melissa le hubiera hecho. Bueno, antes de que sucediera el juicio, a Melissa se le planteó llegar a un acuerdo y le dijeron: te damos 25 años solamente si te declaras culpable. Ella dijo: obvio que no, te contrarresto con 5 años, venga, 5 años y me voy para la calle. Y como no llegaron a un acuerdo porque había muchísima diferencia entre una condena y otra, se hizo el juicio. Que te voy a decir que no le salió tan mal tampoco a la tía, ahora vas a ver por qué. El abogado de Melissa hizo todo lo posible por convencer al jurado de que Matthew era un novio abusivo, de que ella simplemente actuó en defensa propia porque tenía miedo por su vida. Esto fue particularmente frustrante para la familia de Matthew. No solamente había tenido que pasar el trauma de perder a un hijo, un hermano, un cuñado, todo lo que era, sino que habían tenido que pasar por el trauma de descubrir estas pelis X que se presentaron, muchas de ellas y muchas fotografías en el juicio. Imagínate tener que ver a tu familiar fallecido en esta posición, en estas posiciones, y luego aparte tuvieron que escuchar también que Matthew había intentado hacerle algo malo a ella, que era abusivo con ella. El jurado estuvo compuesto por 6 personas, eran 2 mujeres y 4 hombres. Y aquí se hizo una cosa que para mí es una absoluta marranada, porque no se les contó nada del pasado de Melissa. Se dijo que esto no tenía nada que ver, que no era relevante. Yo pienso que era muy relevante, porque el jurado tenía el derecho de saber que Melissa era una actriz, que se ganaba la vida como actriz, y que por tanto todo lo que estuvo sucediendo durante el juicio, pues muy probablemente fue un papelón que ella estuvo haciendo, que ella podía llorar
la demanda, que ella podía desesperarse a demanda, que ella podía cambiar su personalidad arreglo al momento que estaba sucediendo, y esto deberían haberlo sabido, porque, joder, a lo mejor la sentencia hubiera sido diferente, o no lo sé. Bueno, el caso es que el jurado no se dejó engatusar por el papelón que hizo Melissa y por las mentiras de Melissa. Ella decía que le había dado por la espalda levemente. ¿Cómo se supone que se apuñala levemente a alguien? Le metí solo la puntica, pero es mentira, porque había entrado todo el filo. Lo vieron en la autopsia. También descubrieron una herida en su antebrazo, y esto había sucedido porque él se había puesto así, ¿no? Una herida defensiva, que llaman. La grabación de las cámaras de seguridad, por supuesto, tanto la de casa de Melissa como la del vecino de enfrente, fueron claves para la sentencia que se le dio a Melissa. Melissa fue vista corriendo, y te voy a dar las horas para que veas un poco el time-lapse de cómo sucedió todo esto. Fue vista corriendo hacia su oficina a las 3:38 de la madrugada. Después se puso a perseguir a Matthew como perrito, haciéndole gestos por detrás a las 3:42. Ella parecía muy molesta, y a las 4:01 de la mañana el vídeo muestra a Melissa corriendo desde la dirección de la cocina. A las 4:08 es cuando empieza a hablarle al aire, esto de que está ella allí, que parece que se le ha ido la pinza del todo. Y se hizo mucho énfasis, sobre todo, en que Melissa había esperado un total de 4 horas para llamar al 911. Esto lo único que significa es que la asesina, por supuesto, quería asegurarse de que su víctima la hubiera cascado, porque si no, llama en el momento. Finalmente el jurado deliberó durante un total de 6 horas y encontraron a Melissa culpable de en segundo grado. Le dieron 20 años y medio en prisión. Será elegible para salir de entre rejas antes de que tenga 50 años y va a tener toda la vida por delante. Por eso te dije antes de que todavía no le había salido ni tan mal, porque en el acuerdo le querían dar 25, ella dijo 5, y al final, pues mira, justo esos 5 años fue los que se quitó de encima. Cuando se le dictó sentencia por fin, y justamente antes de ser trasladada definitivamente a la prisión, Melissa habló sobre su amor por Matthew, como no solamente se había truncado su vida, sino también había perdido al amor de su vida. Imagínate la familia, la cara con la que estaba. Es más, su madre habló en el juicio, se puso delante de Melissa y le dijo que la perdonaba por lo que le había hecho a su hijo, porque lo que había sucedido entre ellos dos aquella noche solamente ellos dos lo sabían. Dice la madre que a lo mejor su hijo se había puesto tonto, ella no sabía eso, y que, en fin, que la perdonaba, pero que lo que no le perdonaba era el teatro en el que había convertido la muerte de su hijo, y sobre todo el papelón de llorar, de hacerse la supervíctima, etcétera, que hizo durante todo el juicio y para manipular al jurado y etcétera. Dice que eso no se lo iba a perdonar jamás, que era fría, que era calculadora y que era una falsa de la pradera. También la culpó muchísimo por haber metido a su hijo en un estilo de vida que dice su madre que no iba para nada con él. Y yo aquí, entiendo muy bien el dolor de la madre y entiendo muy bien a lo que se refiere la madre, pero quiero decir algo: del todo, Matthew no fue obligado. Y Matthew no fue arrastrado por Melissa así de los pelos. El tipo entró en este barullo porque le molaba el rollo y porque al principio le gustaba. Que luego quiso salir y a lo mejor las cosas se pusieron turbias y ya él estaba muy manipulado o tenía miedo. Ahí no voy a entrar porque probablemente fue esto lo que sucedió. Pero que el tío entró voluntariamente al principio, eso es así. Y entonces hay algo muy importante aquí. Tampoco tenemos que echarle el 100% la culpa a los demás de lo que nos pueda estar sucediendo, porque tienes que darte cuenta de que, hombre, a no ser que te llegue alguien, te ponga una pipa aquí y te secuestren, ¿no? Y que te digan que vente conmigo, que si no te pego un tirazo. Vale, eso sí, pero esto de que, ¿sabes? Que no, es que me manipularon, no es que... A ver, todos tenemos libre albedrío y todos tenemos la capacidad de decidir, a no ser que esté nuestra vida en peligro, por supuesto, como te digo. Entonces, bueno, por este lado, sí, puede ser que Melissa lo tuviera un poco agarrado por los huevos, pero el tío entró en este estilo de vida, ¿vale? Y el tío ya venía de un pasado de abuso de sustancias, de alcohol. Entonces, aquí se juntan muchos factores, ¿no? Yo creo que este vídeo es como un compendio de: te advierto de los peligros de conocer a gente por Tinder, te advierto de los peligros del abuso de sustancias, te advierto también de que existe la violencia doméstica de manera inversa a como la solemos conocer, es decir, también hay muchas mujeres que le hacen cosas malas a los hombres, no solamente hombres que le hacen cosas malas a las mujeres. También es un recordatorio de los peligros de las relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones en las que estás viendo que las cosas no están bien, que ya no estás a gusto. Coño, sal de esto, ¿no? Y entonces, como te digo, es como una suma de muchos factores
factores que al final dan como resultado pues algo tan triste como lo que te he contado hoy. Déjame saber abajo en comentarios si crees que la sentencia que se le dio a Melissa es suficiente, y también me gustaría sobre todo saber si tú crees que estas lágrimas que hemos estado viendo a lo largo del vídeo, que provenían de el corazón de Melissa, si es que tiene corazón esta muchacha, ¿tú crees que son ciertas? ¿Crees que verdaderamente aquella noche las cosas se pusieron calientes de uno a otro y de otro a uno? ¿O crees que solamente fue Melissa la que ya no aguantaba más este rechazo de Matthew? Como que me vas a dejar colgada con el trabajo, que me vas a dejar colgada con la relación, y se le fue la pinza del todo porque la tía estaba acostumbrada a tener lo que le diera la gana y dijo, pues o eres para mí o no eres para nadie. ¿Cuál de las dos versiones crees que es la correcta? ¿Qué piensas tú? Te voy a estar leyendo abajo en comentarios. Recuerda que nos estamos viendo también en mi Instagram y en mi canal de Curioseando. No olvides estar suscrito y con la campanita de notificaciones activa. Compruébalo ahora mismo porque eso me ayuda muchísimo a poder seguir subiendo nuevo contenido. ¡Chao!